España, 26 de noviembre de 2025. Hoy nos preguntamos dónde se esconde la política de verdad. No en los grandes titulares, sino en los detalles. Vamos a rastrear cómo ideas como la recuperación tras un desastre, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la despoblación o los nuevos derechos sociales se materializan en la letra pequeña, de decretos, convenios y estatutos que normalmente pues que nadie lee. Y empezamos por una herida que sigue abierta. La isla de La Palma. Años después de la erupción del volcán Tajo Gaite, en 2021, se publica un nuevo Real Decreto Ley con más medidas urgentes. La justificación oficial es que todavía subsisten consecuencias sociales, económicas y medioambientales. Y lo primero que salta a la vista es la herramienta que se usa, el Real Decreto Ley. Claro. La Constitución lo reserva para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y el texto, se esfuerza muchísimo en justificar que la situación sigue siéndolo. Exacto. Pero aquí me surge una duda. Algo que lleva coleando desde 2021. ¿Se puede seguir considerando una urgencia en el sentido estricto que la Constitución preveía? ¿No se está forzando un poco el mecanismo? Es un debate jurídico y político de primer nivel, sí. Por un lado, es innegable que para los afectados la necesidad es tan real y urgente como el primer día. Desde luego. Pero por otro, los puristas del derecho dirían que una crisis prolongada debería gestionarse con leyes ordinarias, con su debate parlamentario. Claro. Lo que esto revela es que quizá nuestras herramientas legales no están del todo preparadas para estas emergencias crónicas, por llamarlas de alguna forma. Es una buena definición, sí. Una forma de gobernar a golpe de prórroga. Y hablando de cómo funciona la maquinaria del Estado, tenemos varias convocatorias de empleo público, asesores para las Cortes, profesores para las universidades de Cantabria y Santiago. Y en ellas vemos el esqueleto de la seguridad jurídica. No basta con tener el título, se exige una declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario. ¿El certificado médico? Eso es. Pero lo fascinante es cómo estos procedimientos, que parecen tan fríos, se convierten en vehículos de políticas sociales. Justo. Encontramos exenciones del pago de tasas para personas en desempleo, víctimas de terrorismo, de violencia de género, familias numerosas. Pero aquí quiero darle una vuelta. A ver. Entiendo la intención, pero ¿estas medidas son realmente efectivas? ¿Tenemos datos de que eximir de una tasa de, 30 euros ¿de verdad mueve la aguja? ¿O es más bien un gesto simbólico? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es compleja. Probablemente por sí sola, una exención de tasas no cambia radicalmente el perfil de los opositores, pero se enmarca en un paquete más amplio. Por ejemplo, en estas mismas convocatorias se detallan adaptaciones para personas con discapacidad y se especifica que si superan las pruebas pero no obtienen plaza en su cupo, su nota se traslada al turno libre. Ah, eso es interesante. Se trata de eliminar todas las barreras posibles, desde las económicas, aunque sean pequeñas, a las logísticas. El valor es tanto práctico como cuasi declarativo. El Estado envía una señal, una declaración de intenciones. Y esa misma lógica la vemos de forma muy explícita en la convocatoria para decidir las sedes de un nuevo organismo, el Consorcio Estatal, Certera, para el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas. Exacto. Y aquí los criterios de selección lo dicen todo. No se trata solo de encontrar el mejor edificio. No. Se valorará explícitamente la cohesión social y territorial, la lucha contra la despoblación y los niveles de desempleo. Es la política de reto demográfico hecha, institución. Suena muy bien sobre el papel, sí. Pero ¿no corremos el riesgo de crear lo que se llama una catedral en el desierto? Es decir, instalar un centro de alta tecnología que necesita personal muy cualificado en una zona rural que quizá no tiene el ecosistema universitario o de servicios para apoyarlo. No puede acabar siendo un polo de excelencia totalmente aislado. Ese es sin duda el mayor riesgo y la crítica más habitual. Crear un ecosistema no es tan simple como poner un edificio. Claro. Por eso es interesante verlo junto a otras iniciativas, como un convenio que también se publica hoy con la Diputación de Palencia, para crear un centro de innovación territorial. El objetivo de este centro es dinamizar el tejido socioeconómico rural. Son las dos caras de la misma moneda. Justo. Por un lado, llevas la catedral, Certera, y por otro, intentas construir la ciudad a su alrededor, con estos centros más pegados al terreno.
El éxito dependerá de si consiguen conectarse de verdad. Hemos hablado del Estado como planificador, como empleador, pero también es proveedor de servicios. Y hoy tenemos dos ejemplos perfectos. Uno, un convenio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. El ISEFAS, que en la práctica es la Mutua Sanitaria y Social para el personal militar. Este convenio en concreto es para financiar la atención a 40 personas con discapacidad intelectual. Y lo destacable no es solo el reparto de costes, no. Madrid pone el 80% y Cefas el 20%. No, es el enfoque. Se habla de desarrollar planes de atención y apoyo personales, los PAP. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿En qué se diferencia de un servicio estándar? Significa que el foco se mueve del servicio a la persona. No es dar una plaza en un centro, sino diseñar un plan a medida para cada individuo. El anexo del convenio es increíblemente detallado. Protocolos de acogida, de prevención de caídas, de crisis epilépticas. Vaya. Incluso cómo debe ser la comunicación con las familias, con informes semestrales. Es la personalización llevada a un documento oficial. Esto me lleva directamente a la cartera de servicios del propio ISEFAS. Ver cómo se estructura la sanidad para un colectivo específico es fascinante. Pero me genera una duda. ¿Cómo se compara esta cartera con la del Sistema Nacional de Salud? ¿Es un régimen con ventajas o es simplemente diferente? Es una de las grandes preguntas sobre los regímenes especiales. No es necesariamente mejor o peor, sino un modelo distinto. El ISEFAS funciona bajo un modelo mutualista, donde el beneficiario elige entre sanidad pública o entidades concertadas. Ah, vale. La cartera de servicios detalla qué cubren y con qué límites. Por ejemplo, regulan la financiación de bombas de insulina con criterios clínicos muy estrictos, o para las ortoprótesis establecen un importe máximo de financiación para cada producto. Hay tablas con códigos y precios. O sea, es un sistema con sus propias reglas, más parecido a un seguro privado en su gestión, pero público. Exacto. Es una especie de sistema paralelo. Y esa idea de entidades que operan con reglas propias, con un pie en lo privado y otro en lo público, nos lleva a otro ámbito, el deporte. Hoy se publican los estatutos de las federaciones de béisbol y softball y la de salvamento y socorrismo. Y aquí la clave está en la distinción entre competencias propias y competencias delegadas. Las propias son las de una entidad privada. Organizar sus torneos, gestionar socios. Vale, pero las delegadas son funciones públicas que el Estado les cede. Calificar competiciones como oficiales, la potestad disciplinaria, gestionar selecciones nacionales. Ahí es donde quería llegar. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de intereses? Si la federación como entidad privada toma una decisión que beneficia a su junta pero perjudica el interés general, ¿quién tiene la última palabra? ¿Un juez de lo mercantil o el Consejo Superior de Deportes? Esa es la zona gris donde se libran las grandes batallas del derecho deportivo. En teoría, el Estado, a través del CSD o el Tribunal Administrativo del Deporte, puede fiscalizar esas funciones públicas. Claro. Si una federación usa mal una subvención o hay una irregularidad grave, el Estado puede intervenir, incluso inhabilitar a directivos. Pero las federaciones a menudo se defienden argumentando su naturaleza privada. Es una tensión constante. Y si esa línea es borrosa en el deporte, donde se vuelve revolucionaria es en la empresa privada. Porque hoy tenemos algo que a primera vista parece, bueno, aburrido. Un convenio colectivo de una empresa. CBRE GUS España. Sí. Pero en realidad es casi una constitución en miniatura. Empieza con algo que ya nos suena. El derecho a la desconexión digital. Y lo formula de una manera muy clara. Cito textualmente. Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de llamadas, envío de correos electrónicos o mensajes instantáneos fuera de la jornada laboral. ¿Y acotan mucho las excepciones? Fuerza mayor o grave perjuicio para el negocio. Exacto. Es la legislación laboral más reciente que a veces parece abstracta, aterrizando de forma muy concreta en el día a día. Pero es que esto va mucho, mucho más allá de no mandar emails a las 10 de la noche. Lo que me parece realmente rompedor es el protocolo para las personas LGTBI. Sí, es muy llamativo. No habla de generalidades, sino de acciones concretas. Crear un comité LGTBI, apoyar a la comunidad CBRE Proud, revisar todo el lenguaje de la empresa para que sea inclusivo. Y llega a un nivel de detalle asombroso para un convenio colectivo. Establece un procedimiento de acompañamiento para las personas trans en su transición en el entorno laboral. El modelo de solicitud. O sea, que una persona puede pedir formalmente que se use su nombre elegido y se le trate conforme a su género, independientemente de lo que ponga su DNI para la nómina.
Eso es, hasta que se complete el cambio legal. Es muy avanzado, totalmente. Pero me pregunto, ¿esto no puede ser solo altruismo? ¿Tiene que haber algo más? ¿Es una estrategia de marca para atraer talento? ¿Adelantarse a futuras leyes o litigios por discriminación? Creo que es una mezcla de todo eso. Sin duda hay un componente de employer branding, de presentarse como un empleador moderno. Claro. También hay una gestión de riesgos muy inteligente. Tener estos protocolos por escrito te protege, pero refleja un cambio cultural más profundo. Las empresas se están dando cuenta de que la diversidad y la inclusión no son solo una cuestión de justicia, es que son rentables. O sea que el mercado y la negociación colectiva a veces se mueven más rápido que el legislador. Exactamente, codificando nuevos derechos sociales directamente en el contrato de trabajo. Hemos visto al Estado como protector, empleador, regulador, pero también tiene una cara más dura, la que impone el interés general sobre la propiedad privada. Y eso nos lleva a las expropiaciones forzosas. Sí, hoy hay varias, para modernizar regadíos o para las depuradoras de Royuela y Guadalaviar, en Teruel. Y estos anuncios son el ejemplo más crudo de esa tensión entre el bien común y el derecho individual. La publicación en el boletín oficial es la garantía de transparencia. Listas con nombres, polígono, parcela, la superficie exacta. Pero lo que de verdad impacta al leerlo no son los números, ¿verdad? Son los detalles. Ves los nombres y apellidos de la gente, y al lado la descripción de sus tierras. Olivos secano, viña secano. Es eso. Detrás de cada línea de ese documento tan árido hay una historia familiar, una vida ligada a esa tierra. Es la burocracia encontrándose con la biografía. Exacto. Y el proceso, claro, no es unilateral. La publicación abre un plazo para alegaciones. Y vemos un ejemplo. Para una línea eléctrica en Huelva, varios propietarios han presentado escritos argumentando cómo el trazado afecta a sus explotaciones. Ahí se ve la tensión en tiempo real. El interés público de evacuar energía renovable frente al derecho de un agricultor. El BOE no es solo el veredicto, es también el campo de batalla. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos devuelve este mosaico? Hemos ido desde la respuesta a un desastre natural a los derechos de las personas trans en una empresa. Pasando por el precio máximo de una prótesis para un militar o la lucha contra la despoblación a través de la ciencia. Sí. La imagen es la de la inmensa y compleja arquitectura que sostiene una sociedad moderna. Estos documentos son el andamiaje, a menudo invisible, que regula desde lo más grande, como la recuperación de una isla, hasta lo más íntimo. Como el nombre por el que te llaman en el trabajo. Eso es. Lo que une a todos estos textos es que muestran cómo los grandes principios políticos, inclusión social, cohesión territorial, derecho al descanso, no son solo eslóganes. Se traducen en cláusulas, artículos y protocolos muy específicos. Hemos visto cómo este diario oficial de la Administración es en realidad un reflejo de las prioridades, los problemas y las soluciones, a veces imperfectas, que una sociedad intenta darse a sí misma. Y eso nos deja con una reflexión final. Al ver cómo se regula hasta el más mínimo detalle, desde el protocolo para una transición de género hasta el importe exacto para una silla de ruedas, nos damos cuenta de la increíble complejidad de la red de normas que nos envuelve. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene que esa red sea cada vez más densa y específica? ¿Nos hace una sociedad más justa y segura? ¿O nos acerca a un futuro donde cada aspecto de nuestra vida está predefinido y burocratizado?